Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo debate en donde vamos a tratar un tema, creo yo, de suma importancia, no solo para los abogados, creo que para cualquier empresario o cualquier emprendedor es un tema súper importante. Y vamos a estar hablando de la gestión de las emociones en la relación con clientes y equipos de trabajo. Obviamente, como siempre, nos acompaña Fernando Peláez Pierre. Fernando, un abogado con una trayectoria destacada, fue presidente del Lex Mundi y de la IVA, la International Bar Association. Ha ejercido en México, en París, en Londres, en Venezuela. Fue socio de una de las firmas legales más importantes en Caracas, Venezuela. Y bueno, hoy en día es el CEO de Lex Latin, un medio de noticias, un portal de noticias y de información para abogados en el mundo de habla hispana. Me atrevo a decir que el medio más relevante para abogados en el mundo del habla hispana. Y bueno, además es el director académico de nuestro diplomado de marketing y desarrollo de negocio para firmas legales, un diplomado conjunto que tenemos con Fernando y con Lex Latin desde Asuntos Digitales. Y bueno, también tenemos a Cristina Jaramillo. Cristina es abogada y coach ontológica. Ella se dedica a investigar y enseñar inteligencia emocional aplicada a abogados y compliance officers. Y bueno, su razón de ser es desarrollar equipos de abogados más humanos, más cercanos al cliente y por lo tanto con mayor bienestar personal y profesional. Así que bueno, creo yo que están en muy, muy buenas manos el día de hoy, además con un tema de mucho, mucho interés y mucha importancia. Y bueno, los dejo con Fernando y Cristina. Adelante. Excelente. Un millón de gracias por la presentación, David y Cristina. Bienvenida. Como siempre, un placer compartir contigo, sobre todo un tema que reviste tanta importancia, que siempre ha revestido importancia, pero que hoy en día, en mi opinión, reviste tanta importancia en el sector de los servicios legales. Tú tienes un libro que acertadamente su título es La inteligencia que le falta al derecho. Y en él hablas de las habilidades emocionales para abogados. Yo creo que hoy en día, y es a raíz de la pandemia, donde ha generado inmensa inquietud, yo diría, preocupación, no tan solo el manejo de la inteligencia emocional por parte de los profesionales, y no importa cuál sea la profesión, sino también todo lo relacionado con el bienestar de los profesionales, lo que los americanos llaman el well-being. Y pues es evidente que hay una interrelación entre el manejo de las emociones y ese well-being. Siempre hemos sido tildados los abogados de trabajar en exceso, o siempre han sido tildadas muchas firmas, independientemente de su dimensión, de su tamaño, el exigir a su equipo de profesionales una dedicación que excede parámetros normales. Pero también hay otro punto que es muy importante hoy en día, que resulta del desarrollo de la inteligencia artificial, que resulta de todo lo que es el desarrollo de la tecnología, y es, diría yo, la necesidad que tienen los profesionales de entenderla y de identificar cuáles son esas habilidades que han sido sus aliadas hasta el día de hoy, y que las van a tener que ir dejando para desarrollar otras habilidades, y diría yo, diferenciarse de las máquinas. Y una de esas habilidades es precisamente el ser más humanista, es decir, y por lo tanto, para lograr esos niveles en la relación con sus clientes y en la relación con sus pares, que vayan más allá
de la automatización, que vaya más allá del ChatGPT, que vaya más allá de la inteligencia artificial generativa, pues es entender y manejar tus emociones. Y nadie mejor que tú. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, David. Muchas gracias por la invitación, por conversar sobre este tema que claramente me apasiona. Bueno, que nos apasiona a los dos. Hemos conversado tantas veces sobre esto, Fernando. Y has hecho un resumen realmente espectacular, porque la propuesta que traigo y un poco la necesidad que vemos de inteligencia emocional en el derecho tiene dos parámetros muy grandes. El primero, cómo a través de tener más inteligencia emocional podemos mejorar el ejercicio del derecho, cómo podemos traer una propuesta que efectivamente le dé un valor agregado a nuestra profesión. Y por otro lado, cómo también el desarrollar más inteligencia emocional le puede traer mayor bienestar a la abogada, al abogado. Entonces, tiene estos dos beneficios claves. Y definitivamente, lo que está gatillando esta mayor necesidad de inteligencia emocional es el desarrollo de la inteligencia artificial, que es algo maravilloso. La inteligencia artificial, la digitalización, la automatización, todo lo que está pasando, realmente estamos viviendo en una época extremadamente bendecida y abundante de nuestra época. Por eso podemos tener esta conversación con un montón de países, tú en Miami, yo en Quito, Ecuador. Es gracias a todos estos desarrollos que hemos conseguido como seres humanos. Pero el downside de todo esto es que al habernos ocupado tanto de la digitalización, de estar tan hiperconectados a través de redes, de celulares, ha hecho que el ser humano cada vez practique menos su ser humano, que cada vez practiquemos menos nuestras habilidades sociales, nuestras habilidades emocionales. Estamos muy conectados con el celular, muy conectados con el trabajo, muy conectados con la pantalla y a veces estamos muy poco conectados con nosotros mismos, con nuestros clientes, con nuestros equipos. Y eso hace que la calidad del trabajo y que la sensación de bienestar disminuya. Entonces, definitivamente es clave que sí, aprendamos de inteligencia artificial, aprendamos a usar las herramientas, en nuestras firmas contratemos efectivamente los desarrollos que nos puedan permitir ser más eficientes, pero que a la par vayamos fortaleciendo y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Yo siento que a veces tenemos como que esta ansiedad y este miedo de, uy, no, el ChatGPT puede hacer un contrato más rápido que yo o puede redactar un escrito mejor que yo. Y es porque nos empezamos a poner en una especie de competencia contra la inteligencia artificial. Y es parte de nuestra formación. A los abogados nos enseñan a competir, vamos a hablar más de esto hoy, nos enseñan a competir y de repente queremos competir con el ChatGPT. No, es que mira esta cláusula que mal hizo, yo puedo hacer mejor. Y no se trata de competir contra la inteligencia artificial, porque además creo que vamos a perder en ese punto. Lo que tenemos que aprender es a complementarnos con la inteligencia artificial, aprender a usarla, agradecer todo ese tiempo que nos va a permitir dejar libre para que podamos desarrollar nuestro bienestar y además darnos cuenta de este espacio gigante en el que no tenemos competencia con ninguna máquina, que es el espacio en el que nosotros nos conectamos con otro ser humano. El ChatGPT puede ser lo más amable porque siempre te saluda, hola, buenos días, ¿cómo estás? Pero nunca va a reemplazar la conexión que uno puede tener con otro ser humano. Y es eso en donde nosotros tenemos que empezar a poner también el ojo y el plus para un mundo en el que tener la capacidad de escuchar, empatizar, conectar, van a ser las habilidades más deseadas en el futuro. Definitivamente. Y para mí siempre ha sido muy importante a través de todo lo que fue el ejercicio de mi profesión, que ejercí por un buen número de años, el utilizar la inteligencia emocional en la relación con los clientes y en la relación con tus equipos de trabajo. Y hoy por hoy, yo pienso que eso cobra mayor importancia. Primero, en relación con los clientes, porque pues vamos a estar claros, la competencia es mayor.
¿ok? El cliente tiene otras expectativas de su asesor legal. Y en el caso de los equipos, pues dentro de los equipos hay una serie de profesionales jóvenes que tienen unas expectativas totalmente distintas y que están buscando una relación profesional bajo otros parámetros. Es decir, el profesional joven, en mi opinión, quiere tener como mentor, pues, a un líder que él admire por sus conocimientos, definitivamente, o a un líder que él admire por otras calificaciones, como el saber y tener, yo diría, cualidades innatas para el desarrollo del negocio. Es decir, hay muchos elementos que hoy en día, porque recordemos que el joven está buscando un equilibrio de vida, y para mí el equilibrio de vida no implica que el abogado joven quiera trabajar menos, ¿ok? Implica que quiere trabajar de una manera distinta. Y muchas veces los abogados, socios o abogados que manejan equipos, siguen todavía muy preocupados por esa necesidad de que el joven profesional esté de sol a sol en su oficina, cuando perfectamente puede, pues, desarrollar y cumplir con sus responsabilidades sin tener la necesidad de estar de sol a sol. Yo siempre he dicho que aquel que no fue productivo en la pandemia trabajando 100% en remoto, tampoco era productivo trabajando 100% en presencial. Eh, eh, y yo creo que la pandemia demostró a todas las firmas, independientemente de sus tamaños, en cuanto al desarrollo propiamente dicho del trabajo por parte de sus profesionales, que fueron eficientes. Y la pandemia le dio la respuesta o la razón a dos grupos de profesionales que venían buscándola, pero que el abogado tradicional, por lo que tú mencionabas en tu introducción, en la forma que fuimos educados, lo rechazaba porque era un cambio drástico del modelo de negocio. Es el abogado joven, el millennium, que buscaba una calidad de vida y que buscaba horarios flexibles, y la mujer, la abogada, que normalmente se le ponía frente a una decisión: familia o seguir el desarrollo de tu carrera profesional, porque no puedes aspirar las dos cosas. No puedes competir con tus pares si quieres desarrollar a tu familia. Y la pandemia demostró, pues, que la mujer podía desarrollar y cumplir con todas sus funciones y ser total y absolutamente, digamos, rentable para términos de los socios de las firmas, trabajando desde su casa. Pero también hubo otro elemento, sobre todo en las parejas jóvenes, el que aprendieron a compartir con las responsabilidades, y que se rompió el esquema de que no, esa es la responsabilidad de la mujer y esa no es responsabilidad mía. Claro, no se ha llegado al punto que se quiere llegar, pero definitivamente eso mejoró. Y yo creo que todo eso se logra también porque los profesionales están más claros que hay una serie de emociones que antes quizá no les dábamos la importancia que merecían, y que pensábamos que esas emociones jugaban un papel en nuestra vida personal, pero no en nuestra vida profesional. Mm. ¿Y cuántas veces un profesional con un problema en casa que no lo sabe manejar llega
a la firma y el pagano, por así decirlo, de esa situación, o es su asistente, o es su abogado que trabaja en su equipo, o son sus abogados que encuentran ellos la posibilidad de descargarse. Y definitivamente, pues eso es falta de manejo de emociones. Entonces, cuéntanos un poco más de esto. Sí, mira, Fernando, definitivamente no solo, esto no es un solo tema de abogados y abogadas, es un tema de los seres humanos en general. Vivimos en una cultura que tiene una excesiva racionalidad. Ya hace 400, 500 años Descartes dijo, pienso, luego existo, y decidimos que la racionalidad era mucho más importante y poderosa que la emocionalidad. Y las emociones se han considerado algo que nos trae debilidad, algo que tenemos que esconder, algo que tal vez está bien para la casa, algo que las emociones tal vez le sirven a Shakira para escribir canciones de amor, pero de ahí no pasan. Y eso hace que vivamos en esta cultura de excesiva racionalidad y escondida emocionalidad. Y digo escondida porque la emocionalidad no desaparece. Yo no es que puedo entrar a mi oficina y hacer clic, se fueron mis emociones, se fue mi preocupación por mi casa, por mis hijos, por nada. Tampoco puedo hacer al revés, no puedo llegar a mi casa y olvidarme del estrés que tengo en el trabajo, de mi jefe tóxico, de mi equipo que no me entiende. No, efectivamente somos seres humanos integrales y las emociones nos acompañan en cada una de nuestras actividades. Y la técnica que hemos utilizado hasta ahora generalmente es de esconderlas. La otra técnica que estamos utilizando es huir de ellas a través de alcohol, drogas, excesivo Netflix o TikTok. Lo que hacemos es evitarlas, esconderlas, huir de ellas. Y esas técnicas no funcionan. Eso no nos permite gestionar las emociones. Nos permitirá aliviarlas por un momento, pero luego se convierten en peores. Lo que no le hacemos caso se vuelve peor. Lo que Carl Gustav Jung decía, lo que escondes te hace daño, pero lo que reconoces te libera. Entonces, la propuesta es que cuando uno empieza a reconocer que es un ser emocional, somos seres emocionales, reconocemos que somos seres emocionales, ponemos esto sobre la mesa y podemos gestionar esa emoción, tanto en casa como en la oficina, porque no solo es un tema de llegar con los problemas de la casa y desquitarme con mis colegas en el trabajo, a veces son mis propios miedos en el trabajo. Es esa inseguridad que podemos tener, esa necesidad de poder que podemos tener y un montón de emociones que no han sido bien reguladas, ¿no? Veo que teníamos por ahí una pregunta, no sé, en el chat. Adelante. Siéntanse en libertad de hacer las preguntas que quieran mientras Cristina y yo estamos conversando. Pero a ver, yo no veo una pregunta por el Sí, creo que te momento. la han hecho a ti en privado, Cristina, porque más nadie la puede ver. Ah, Ok. bueno, me pareció ver alzar una mano. Pero bueno, otra cosa que quería comentar respecto a lo que Fernando nos contaba, y es este tema de los clientes, para entrar un poco también en la temática. ¿Por qué es importante gestionar las emociones en relación a nuestros clientes? Y yo quiero aquí hacerles una reflexión a todos, y es, ¿por qué alguien viene donde el abogado? Alguien viene donde el abogado no porque está feliz, no porque qué hermoso hoy tengo cita con mi abogado de divorcio o qué hermoso hoy tengo cita con mi abogado societario. Somos una necesidad, pero no somos un gusto, ¿ya? O sea, entre ir al dentista e ir al abogado puede estar por ahí. Es muy diferente cuando alguien va a un restaurante, no sé, Michelin y quiere recibir ese servicio, uno va con gusto, o cuando uno quiere ir a comprarse algo y va al almacén porque uno va con gusto. Y en esos espacios, de esos servicios y esos productos, hoy por hoy manejan muchísimos temas de atención al cliente y se habla mucho del customer experience, ¿no? Qué importante es que el cliente cuando viene a recibir mi comida, mis productos, mi lo que sea, tenga una experiencia que le haga querer regresar. Tengo una experiencia que le haga recomendarme con alguien más. Esto es algo que ya desde el marketing se habla en muchísimos espacios. Y nosotros los abogados, y felicitaciones a los que estén viendo el tema del diplomado de marketing, tenemos que también tomar en cuenta. ¿Y por qué es esto? Es porque empezamos a construir una conexión emocional con el cliente.
Si el cliente primero, no es que sea lo más divertido en mi agenda de hoy tener la reunión con mi abogado, y además de ir, recibe una atención que no tiene esta calidad humana, hace que para el cliente sea más difícil. ¿Y a qué me refiero con esta calidad humana? Me refiero a cosas tan sencillas como callarme y escuchar, porque a los abogados nos encanta hablar, nos encanta hablar. Entonces, el cliente empieza a hablar y sí, lo que pasa es que la demanda no es demanda, es, ni sé qué, es un acto judicial. Entonces, le interrumpo, le corrijo, no le dejo que termine lo que me está contando. Ya sé lo que me estás contando. Ok, perfecto, mira, vamos a hacer esto, esto y esto. Si yo no aprendo esta de las habilidades más claves de la inteligencia emocional, que está relacionada con la empatía, que es callarme un rato y escuchar completamente a mi cliente, dejarle que me cuente todo el problema, pero yo también poder escuchar en él sus emociones. Está con iras, está con miedo, está con desconfianza, para poder entender de qué mejor manera yo le puedo apoyar. Un ejemplo. Digamos que viene un cliente y me cuenta que va a entrar a una sociedad con su amigo. Entonces va a entrar a la sociedad con su amigo y me dice, sí, Cristina, quiero que me ayudes, necesito que me ayudes a constituir la compañía. Sí, es un amigo de muchísimos años, pero bueno, él ha tenido sus vicios, tiene sus temas con algunas cosas, no le ha ido también en los negocios, pero bueno, estamos muy contentos de hacer esto. Pero yo mientras le escucho preocupación en su voz y en su relato. Le digo, oye, pero a ti algo te preocupa. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Hay confianza en tu amigo? ¿Confías en emprender en este negocio con él? Me dice, mira, Cristina, es algo que de ley lo voy a hacer, pero sí me falta confianza. Y yo con esa información puedo tomar pasos que le permitan a él mejorar su confianza. Ok, entonces mira, vamos a hacer el acuerdo así, pero vamos a poner estas cláusulas que puedan a ti asegurarte en caso de que algo vaya mal. Vamos a asegurar el dinero por acá y siempre vas a tener tú la firma para todo. Yo le ayudo a que esa emoción que le está preocupando pueda llegar a tener un poquito más de control y por lo tanto tener un poquito más de confianza. Entonces, y esto se consigue a través de silenciarme un rato y escuchar. Si viene el cliente y me dice, quiero una compañía, perfecto, modelo de compañía, lista, aquí está. Me he perdido la oportunidad de conectar con las emociones y verdaderas preocupaciones e intereses de mi cliente. Ese cliente que se sintió escuchado, que se sintió comprendido, que sintió que yo le di ese valor extra a un montón de palabras que pueden hacer el ChatGPT en un documento, ese cliente se va a ir con una experiencia satisfactoria y va a decir, qué bien me trataron como un igual, no fue un abogado arrogante que se pensaba mejor que yo. Y luego va a tener menos rechazo para regresar donde mí y es más, seguramente me va a recomendar. Este es un pequeño ejemplo de lo importante que es manejar y gestionar la inteligencia emocional en la relación con nuestros clientes. No sé, ¿tú qué Definitivamente. opinas, Fernando? No, es 100% el saber escuchar, en mi opinión, en cualquier relación, pero en la relación profesional, obviamente, es un arte. Yo lo enfoco como un arte porque nosotros los abogados hemos sido formados y hemos sido educados en cuanto a que normalmente nosotros tenemos la razón, ¿ok? Y el cliente viene a mí porque no sabe, ¿ok? Y muchas veces en una forma, digamos, inconsciente, le estoy transmitiendo al cliente ese mensaje. El que sabe soy yo, tú no sabes. Y eso se agrava cuando no dejamos hablar al cliente, cuando lo vamos interrumpiendo con soluciones que no sabemos si son las indicadas o con precisiones que no viene al caso hacer en terminología porque él no es abogado, el abogado soy yo, ¿ok? Ujú. Y el buen servicio, pues en mi opinión, nunca estriba en saber utilizar el término correcto de la acción que estamos intentando. Es que nos entendamos cuál es tu necesidad y cuáles son tus soluciones, definitivamente.
Y yo quiero hacer aquí una acotación porque trajiste un tema que para mí es muy importante, el saber escuchar, pero lo llevo también cuando el abogado desarrolla actividades de promoción, de mercadeo, y va y visita a un cliente o viene un cliente a visitarlo. Antes de que el cliente termine de sentarse y le ofrecen lo que le van a ofrecer, ya están diciéndole cuán buenos son ellos, la fortaleza de sus especialidades, la fortaleza de la firma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a ciencia cierta no saben a qué vino el cliente. Entonces, o tienen una ligera idea. Y son muy pocos los abogados, en mi opinión, cada día se está desarrollando más porque cada día pues tenemos más consultoría en materia de mercadeo y de desarrollo de negocio. Hay una serie de técnicas para saber escuchar al abogado, perdón, al cliente. Hay una serie de técnicas para saber qué es lo que el cliente necesita. Y una de las grandes recomendaciones es entiende a tu cliente y después explícale por qué tú o tu equipo o tu firma es la selección indicada. Pero no le caigas encima antes de saber y déjalo hablar, aprende a escuchar. Eso para mí es sumamente importante. La pregunta que teníamos, la primera pregunta que teníamos era la paciencia y empatía es una virtud que debería cultivar en la atención del cliente, pero ¿cómo hacerlo en un mundo lleno de inmediatez? Y es espectacular la pregunta, o sea, muy importante para esta época, porque yo siempre, mi papá es abogado, mi abuelo era abogado, mi bisabuelo era abogado, y definitivamente cuando pienso en todas estas habilidades sociales y emocionales, cuando pienso en mis antepasados, decía, mucho más fácil. En una reunión, mi abuelo no tenía que estar apagando el celular, y seguramente las reuniones siempre fueron presenciales y la reunión era de 1 hora o 2, había mucho más tiempo, había mucho más paciencia porque todo el mundo giraba más lento, si quieres. Y definitivamente en este mundo, con mucha más inmediatez, esto se convierte en un reto. Tienes toda la razón, es un reto. Eh, pero no por eso significa que es imposible. Yo te diría que ahí tenemos que empezar a practicar la paciencia y la empatía en todos los espacios en los que podamos practicarla, ¿ya? Porque yo no voy a entrar y voy a practicar con mi mejor cliente en ese momento. No, para yo desarrollar una verdadera empatía, porque además no se trata de simular, ojo. No, aquí no les estamos dando herramientas para manipular al cliente. Se tratan de herramientas que te convierten a ti en una persona con más conexión emocional contigo y con los demás. Porque el cliente se va a dar cuenta si estás fingiendo, si estás impaciente, pero en el fondo te estás aguantando el no interrumpirle. Entonces, la recomendación es, practica en todos los espacios en los que puedas practicar, si es en tu casa, si es con tus amigos, si es contigo mismo, practicar la escucha activa, practicar la paciencia, tú mismo evitar esta inmediatez. Y cuando estés con tus clientes te va a fluir mucho más. Yo sé que hay muchas veces en las que la interacción tiene que ser rapidísima y que te escriben por WhatsApp y te escriben en un correo que con las cosas te dicen hola, pero tú no tienes por qué caer en lo mismo. Entonces, siempre que escribas un correo puedes decir, hola, buenas tardes, espero que estés bien, mi respuesta a continuación. Muchos saludos, tal. O sea, en tu inmediatez tú siempre puedes guardar un espacio para humanidad y calidez. Y otro tema es aprovechar los espacios que sí tenemos. Miren, nosotros aquí nos conectamos 15 minutos antes a este webinar. Y me encanta porque, bueno, con Fernando es así, nos conectamos 15 minutos antes y ese rato empezamos a conversar entre nosotros. Pero no me pasa esto en todas las reuniones. Lamentablemente, tú tienes una reunión con tu cliente por Zoom o por donde sea. Ah, tenemos que esperar a que llegue el gerente de recursos humanos. Ok, esperemos 5 minutos. ¿Y qué haces? Coges tu celular y te pones a ver quién más te está escribiendo. Cuando tienes 5 minutos
preciosos para conversar con el gerente financiero, con el gerente legal, con cualquier otra persona. Entonces, aprovechemos también esos pequeños espacios que siempre existen para no conectarnos inmediatamente con el celular y empezar a conectar, a escuchar, a ver qué es lo que necesita el cliente. Esto en presencial y también en virtual. Y esto también con nuestro equipo de trabajo. Aprovechemos espacios en los que podemos empezar a reconectar con las habilidades sociales de escuchar y conversar. Definitivamente. Y aquí hay una pregunta que es interesante, que dice, ¿cómo vincular, a ver qué se me movió, cómo vincular la parte espiritual y el entorno en la gestión de las emociones? Lo pregunta Manuel Novoa. ¿Cómo vincular eso? A ver, Cristina, tú tienes seguramente una respuesta y yo tengo un comentario. Bueno, qué pregunta tan interesante. ¿Cómo vincular la parte espiritual y el entorno? A ver, yo creo que de alguna manera todos somos seres, así como somos seres emocionales, somos seres espirituales. Y desde este espacio podemos hablar de religión, podemos hablar de conciencia, podemos hablar de diferentes conceptos. Pero sobre todo la espiritualidad, para mí, es esta conexión que tengo conmigo, con el planeta y con el resto de seres humanos. Y definitivamente, si estoy en esa conexión, si yo me siento parte de algo más grande, y no hablo de que trabaje en la firma más importante de mi país, me hablo de sentirme parte de este mundo, de sentirme parte de la solución y no parte del problema, de sentir que mi profesión apoya a diferentes personas que tienen estas necesidades. Desde la parte espiritual, siento que estoy cumpliendo un propósito con lo que yo hago en el día a día. Y definitivamente es algo que te va a permitir potenciar tu carrera y es algo porque además es algo que se siente. Cuando alguien está muy conectado con lo que hace y con el propósito por el cual lo hace, eso se siente en la reunión, así sea por Zoom, así sea presencial, y el cliente va a percibir que eres una abogada o un abogado que realmente lo vive, ¿no? ¿Tú qué opinas, Fernando? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y lo que te comentaba que tengo un comentario es, yo creo que cuando existe esa tranquilidad interna, es porque estás, como yo digo, bien con Dios y todo el mundo, ¿ok? Y que no estás enojado contigo mismo. Yo creo que cuando alguien está enojado con uno mismo por alguna razón, de las mil y un relaciones que tenemos en nuestra vida personal y profesional, le cuesta definitivamente alcanzar esos niveles de el uso correcto de la inteligencia emocional para el desarrollo de sus relaciones. Y eso yo creo que es muy difícil porque tú lo dijiste, yo no puedo pasar el switch, pero yo sí puedo aprender a manejar vamos a denominarlos, mis problemas, es decir, o las situaciones que me están afectando. Yo debo de tener la madurez emocional para saber manejarlas y saber evitar el que tengan un impacto en relaciones que no tienen ninguna correlación con esa situación. Y eso es importante porque si no, la presión que tú tienes en la prestación de tus servicios, en la relación con tus clientes, en la relación con tus pares, te va subiendo la tensión emocional y llega el momento en que explotas, ¿ok? En que explotas. Aquí hay varias preguntas bien interesantes que están relacionadas, que las están haciendo en el chat más que en las Ah, sí, veo. preguntas. Y había una que decía, bueno, si bien se debe escuchar al cliente y entender su necesidad, ¿cómo se puede poner límites al cliente? Ok. Yo siempre dije, y se lo decía a todos los profesionales en la firma,
que los clientes son como los niños pequeños. Te exigen porque lo quieren y punto, ¿ok? Independientemente de si se los puedes dar o no se los puedes dar. Bueno, hay que hablar con ellos y explicarles el por qué y tener esa interacción con el cliente para que el cliente entienda. Y eso es parte de lo que tú estás hablando y lo analizas muy bien en tu libro sobre el manejo de las emociones en todas estas interrelaciones. Yo siempre le comento a los participantes en este programa y en otros programas en que participo que normalmente el profesional, el abogado, muy pocas veces contacta al cliente cuando termina un proyecto, cuando termina de prestarle un servicio, para tener una retroalimentación, para hablar con el cliente sobre cuáles fueron las fortalezas y cuáles fueron las debilidades en la prestación del servicio por parte del abogado. Pero siempre les digo, pero tienen que tener la suficiente confianza para hablar con el cliente también para saber y hacerle ver cuáles fueron sus fortalezas y cuáles fueron sus debilidades, porque el cliente no es perfecto. Una cosa es que el cliente contrate los servicios y pague, y otra cosa es que el cliente siempre tiene la razón. Y eso es una necesidad definitivamente que el abogado debe de estar consciente y tiene que desarrollar y tener esa confianza de hablar con el cliente de que tú no puedes esperar de mí lo mejor si tú me mandas un mensaje a las 8 de la noche y me dices que lo necesitas para una reunión mañana a las 9 de la mañana. Que bien, tenemos que estar conscientes que puede haber sido razón de una emergencia que se le presentó al cliente y que verdaderamente necesita tu apoyo, o que simplemente al cliente se le olvidó pedírtelo y mañana tiene, y entonces tú vas a ser el pagano. ¿Ok? Entonces ahí la importancia de construir una buena comunicación y una buena relación y hacerle ver, yo te puedo presentar algo que son los lineamientos para que tú te manejes en esta reunión, pero no puedes esperar que te voy a dar todo un desarrollo pero coloquialmente, como yo siempre digo, hablando se entiende la gente. Ujú. Pero muchas veces esas situaciones llegan a desarrollar una relación tirante con el cliente, una relación que va generando frustración entre las partes. Y hay otro punto que comentamos tú y yo antes de que empezara el programa, y que yo siempre se los decía a los socios. Es decir, en muchas oportunidades yo no tengo química para tratar a un determinado cliente. ¿Por qué? Porque no tengo química, no hay química. Entonces, él me está criticando lo que yo hago, yo estoy siempre buscándole en qué, pero es realmente porque no hay esa química. Entonces, para mí, siempre fue una norma hablar con ese socio o yo mismo, decir, mira, yo con este particular cliente no tengo empatía, entonces yo creo que es mejor que tú lo manejes, vamos a manejarlo por un periodo conjuntamente y después buscamos la mejor explicación por la cual yo me voy a salir de esta ecuación y tú te quedas manejando. Esa es una situación, pero también hay que estar conscientes con algo que tú decías. Hay clientes que son tóxicos por naturaleza, ¿ok? Como hay abogados que son tóxicos por naturaleza. Es decir, esa no es una prioridad ni del cliente ni del abogado. Pero, a ver, ¿qué hacer cuando se te presenta una situación que tienes un cliente tóxico? Que así te pares de cabeza, no va a estar satisfecho.
Sí, adelante. Sí, sí, no, 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 y me encanta porque, claro, uno ha escuchado mucho hablar de los jefes tóxicos, es un tema muy en boga ahora en temas de recursos humanos, pero qué poco hablamos del cliente tóxico y me encanta el ejemplo que traes, Fernando, y la solución me parece increíble también. Y aquí la clave es que nos demos cuenta de que nosotros no podemos cambiar a nuestros clientes. Nuestra profesión nos enseña el derecho y sabemos ejercer el derecho, pero ni los abogados, ni los arquitectos, ni los médicos tienen la capacidad de cambiar a otro ser humano. Lo único que está bajo nuestro control es cambiarnos a nosotros mismos, gestionar nosotros mismos nuestras emociones. Y aquí les quiero enfatizar dos cosas. Primero, yo tengo que empatizar con mi cliente, pero empatizar no significa entregarme completamente al cliente y ponerme como alfombra. No. La inteligencia emocional es la fusión de la razón con la emoción. No se trata de lanzarme completamente a la emocionalidad y pasarle el Kleenex al cliente y abrazarle. No. Se trata de que yo pueda fusionar mi razón con mi emoción para comprender las emociones y los intereses del cliente, escuchar claramente en su discurso qué es lo que le preocupa y desde ahí yo luego poder comunicarme. Como les decía Fernando, primero entender y luego buscar yo ser entendido. Y ahí mi speech de ventas va a poder ser mucho más poderoso. Primero comprendiendo los puntos que a él le preocupa y luego enseñándole cómo yo con mis servicios le puedo ayudar a sanar esos puntos que a él le preocupan. Y la empatía tiene que encontrar este equilibrio, ¿ya? Y por eso será importante, obvio, con clientes en general, no solo con clientes tóxicos, aprender, no diría a poner límites, pero a clarificar hasta dónde va mi servicio, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Si yo parto desde un espacio de inteligencia emocional, en el que yo me siento consciente de mis fortalezas, en el que yo he construido una relación de confianza con el cliente a lo largo del tiempo, va a ser para mí mucho más fácil decirle, ¿sabes qué? Esto que me estás pidiendo ya no está dentro del contrato. Esto que me estás pidiendo sale de la ley. Esto que me estás pidiendo es en sábado y en sábado yo no trabajo. Pero esto va a ser mucho más fácil poner ese límite o aclarar el servicio si yo ya he venido construyendo, primero, una seguridad y autoconfianza en mí y segundo, una relación también de empatía y respeto mutuo con el cliente. Todos estos temas que hablamos hoy, lo que hablo en mi libro, lo que busco es que ustedes construyan una relación armoniosa con sus emociones y que eso les permita construir relaciones armoniosas con el cliente, pero eso se construye todos los días, no el día en el que hago la venta, no el día en el que tengo la crisis, se construye todos los días. Y eso está muy alineado con una pregunta que hace Diego Corral. ¿El venderse como un abogado 24/7 es un valor agregado hoy en día o algo que ya debe dejarse de lado? Mi respuesta, después de escuchar lo que dijo Cristina y viendo todo el tema que se está desarrollando sobre el well-being, sobre la necesidad de tener nuestros espacios para no quemarnos, porque nadie puede, y sobre todo, que si bien se está desarrollando, estamos volviendo un poco más a la presencialidad, las reuniones virtuales siguen teniendo muchísimo, diría yo, uso. Y una reunión virtual está bien, pero cuando, dependiendo de la ubicación de los clientes de esto, y también porque el cliente se da cuenta que en muchas oportunidades el utilizar la tecnología reduce costos. Entonces, es mejor tener una reunión virtual que traer a N número de abogados a mi oficina. Entonces, eso agota definitivamente. Y si tú de entrada le dices al cliente como algo que te distingue de tu competidor, yo estoy a tu disposición 24/7, creo que es un error. ¿Por qué? Porque estás desarrollando una relación que se puede volver, dependiendo de tu cliente, lo que estábamos hablando, en una relación tóxica. Estás, lo que yo decía hace un momento, no hay, los niños y los clientes son los tiranos por excelencia, porque quieren lo que necesitan ya.
¿ok? Y ahí viene toda la parte que mencionaba Cristina. Pues todos los que tienen hijos saben que hay que ir educando a los hijos, ¿ok? A los clientes también hay que irlos educando. Y máxima cuando uno está interactuando con un cliente que es el in-house o que forma parte del departamento legal o de la gerencia jurídica de la empresa, porque ellos también se ven sometidos a presiones por parte de la junta directiva, del director de finanzas, del director general, etcétera. Pero entonces, ese diálogo te hace desarrollar esa empatía porque se encuentran en posiciones similares y entonces evitas que él te pase pues la factura a ti. Así, a mí me exige mi director de finanzas, pues ahora yo le exijo a mi abogado. Ok, no, vamos a entendernos, vamos a trabajar cómo podemos prestar yo el mejor servicio a ti y tú el mejor servicio a tu cliente interno. Y eso se logra comunicándose, eso se logra hablando, eso se logra teniendo, diría yo, conocimiento de esas emociones y dejar a un lado, pues, la angustia, dejar a un lado todas estas situaciones que en un momento dado te amargan el día. Lo voy a definir así. Y entonces eso es muy, muy, muy importante. El diálogo es esencial. Y lo que yo decía al inicio, es decir, nosotros nos vamos a ir distinguiendo cada vez más por ese lado humano en nuestra relación con los clientes, 100%. Y tenemos que entender el desarrollo de esas habilidades para que precisamente estemos más capacitados para desarrollar esa relación. El cliente, con todo esto que estamos viviendo, pues quiere que su asesor externo sea más un consejero que le ayude, como decía Cristina hace un momento, a enfrentar un problema, a desarrollar un proyecto y muchas veces uno, pues como yo decía, termina ejerciendo la psiquiatría ilegalmente. ¿Por qué? Porque uno tiene que dedicarle tiempo para entenderlo. Es irnos un poco más allá de lo legal, irnos un poco más allá del derecho. Nuestra profesión está cambiando muchísimo y el cliente tiene de nosotros unas expectativas que van, como yo digo, más allá. Y evidentemente la tecnología está permitiendo que muchos servicios se automaticen. Y viene la gran discusión si esto va a hacer que desaparezcan los asociados, si esto va a hacer que desaparezcan los socios jóvenes. Yo no creo que nadie va a desaparecer. Yo creo que la inteligencia, y no necesariamente emocional, pero la inteligencia del profesional es entender que tenemos que jugar un nuevo papel, un nuevo rol. Ahora, en ese nuevo papel, en ese nuevo rol, pues viene todas estas nuevas habilidades que nos van a hacer o que nos deben de hacer más humanistas frente a la máquina para darle ese valor agregado a la relación con el cliente. Yo estaba la semana pasada en un evento aquí en Miami, donde vino un gran consultor en materia de tecnología y cuando abrió su charla fue muy disruptivo en el sentido de que yo no les vengo a hablar de tecnología, yo les vengo a hablar del lado humano que ustedes tienen que desarrollar. Así tal cual la empezó. Y
Y recientemente también leí un artículo de una General Counsel que fue presidenta de una organización aquí en Estados Unidos muy importante, CLOB, que es la organización que agrupa todos los General Counsels in-house en materia de operaciones legales, que decía, eh, hoy tenemos que sentarnos y hacer un análisis de cuáles son esas habilidades que me han distinguido hasta el día de hoy y que tengo que dejar de lado, ¿ok? Y cuáles son todas esas habilidades que yo no he utilizado y que tengo que incorporar. Y hablaba de inteligencia emocional, hablaba de comunicación, hablaba de liderazgo, hablaba de una serie de factores que dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el ejercicio del derecho? Pero sí tiene que ver muchísimo. Sí tiene que ver muchísimo porque eso te permite, para empezar, desarrollar una mejor relación con el cliente, retener a tus clientes, retener al talento que tienes contigo, y eso te ayuda pues a desarrollar una firma, independientemente del tamaño que sea la firma, muchísimo más sólida. Pero eh, te dejo la palabra, Cristina. Sí, no, no, de acuerdo. Y bueno, aquí nos ponen más preguntas de qué pasa si soy abogado penalista, si realmente esto del 24/7 aplica siempre. Y yo les diría que obvio, uno tiene que aplicar todo esto con sentido común, como decimos nosotros. Que la regla sea que todos trabajemos en horarios en los que hay que trabajar y que efectivamente la excepción sea que si mi cliente tiene una urgencia sábado en la noche y soy abogado de tránsito y se chocó, obviamente le voy a atender, ¿no? Yo creo que aquí lo más importante, más allá de poner la regla del 24/7, es que si bien tenemos que ser empáticos y atentos a las necesidades del cliente, siempre hayamos sido primero empáticos y atentos a nuestras necesidades primero. Y esto no es menor. Hablábamos de well-being hace un rato con Fernando, porque si nosotros no estamos bien, no podemos atender bien a nuestro cliente. Si cuando nos subimos al avión nos dice, póngase primero usted la mascarilla y luego atienda al de al lado. Con la empatía es lo mismo y con el well-being es lo mismo. Franklin Covey decía que si yo tengo que talar 1 hectárea de árboles y tengo 8 horas, yo pasaría 6 horas afilando el hacha. Y esto es lo mismo. Si yo estoy trabajando 20 horas al día, porque sé que hay algunos abogados que así lo hacen, ¿con qué energía, con qué claridad mental, con qué consejo legal y emocional estoy atendiendo a mis clientes si estoy a punto de fundirme? No le estoy dando el mejor servicio. El well-being y la empatía con uno mismo primero no es un tema de egocentrismo, de egoísmo o de temas hippies. Es responsabilidad para ser un mejor abogado. Entonces, si tú estás durmiendo bien entre 6 y 8 horas, si te estás alimentando bien, si estás haciendo ejercicio y después de todo eso, de repente tienes que atender a un cliente un sábado por la tarde, no va a pasar a mayores, porque tú primero te estás atendiendo. Vivimos en una época en que el horario de 8 a 5 era el horario que nos inventamos cuando trabajábamos en fábricas. Reconozca que ahora tenemos que ser flexibles de diferentes maneras, pero si yo me levanto y hago ejercicio hasta las 8 de la mañana, desayuno súper bien y entro a la oficina a las 10 de la mañana y luego trabajo hasta la noche, no va a pasar nada. Esta flexibilidad y el equilibrio en el uso del tiempo ya depende de el tipo de derecho que estás ejerciendo, el tipo de firma en el que trabajas. Pero mi recomendación, sobre todo en este tema, es que la empatía haya empezado por uno mismo, por tu propio bienestar, para que luego puedas tener la claridad de brindar el mejor servicio a tus clientes. No sé tú qué opinas, Fernando, y qué has visto en temas de salud mental en general, en abogados que trabajan así, sin No, cuidarse a uno no, mismo. no, definitivamente, esa es una gran preocupación. El viernes, la International Bar Association publicó un reporte sobre precisamente el bienestar emocional, el well-being.
evidentemente salió el viernes, no he tenido oportunidad de leerlo, pero leí, digamos, lo que consideraban los 10 puntos más importantes y me llamó poderosamente la atención que por lo menos 6 de las acciones que recomendaban estaban dirigidas a las facultades de derecho, a la necesidad que hay en la facultad de derecho hacer un cambio en el switch de cuál es el papel del abogado. Y es un poco lo que tú dices, porque si yo trabajo hasta fundirme y no me ocupo de mí mismo, el que va a terminar mal soy yo, porque estén conscientes que el cliente va a buscar otro abogado. Tan claro como eso. Entonces, tenemos que aceptar las realidades. Entonces, es lo que yo muchas veces digo. El cliente en muchas ocasiones agradece que uno se dé a respetar. Y eso no quiere decir que yo no entienda en un momento dado una emergencia que se le presente al cliente. Pero si yo me he estado ocupando de mí mismo también, pues definitivamente voy a estar en mejores condiciones de aguantar esa presión. ¿Ok? Aquí hay dos preguntas que se hicieron en el chat que son interesantes. Una es anónima, que dice, cuando hablamos de juicios o servicios más largos, ¿en qué momento podemos pedir o hacer esa retroalimentación? A ver, para mí, el litigante, no voy a decir que todos, pero la gran parte de los litigantes sienten que el juicio es de ellos y no del cliente. Y ahí tienen un problema porque están cometiendo una equivocación muy grande. El juicio es del cliente. Y si hay algún servicio que genera mayor preocupación a un cliente son los juicios. Por eso se han ido manejando a manera de que se coticen por etapas. ¿Por qué? Porque el cliente quiere saber al final del día cuál es el costo que va a tener ese litigio. Pero yendo a tu pregunta, en mi opinión, esa reglamentación tiene que llevarse a cabo una vez que mínimo una vez que se va cumpliendo cada fase del juicio, para entenderle al cliente que terminó la primera instancia, que felizmente la ganaron, pero que se puede presentar un recurso y que si se presenta ese recurso dentro del plazo, pues van a tener que responder el recurso y si lo pierden van a tener que ir a segunda instancia. Es decir, aquí hay que distinguir dos cosas. Cuando yo me estoy comunicando con el General Counsel, que es abogado y que posiblemente entienda muchísimo más de lo que yo le estoy hablando, que cuando yo me estoy comunicando con el director comercial, que no es abogado y que no entiende absolutamente nada. Entonces, ese es algo que ustedes tienen que tomar en consideración y forma parte de todo lo que hemos venido hablando Cristina y yo esta mañana. Y la otra pregunta de Jaime Mendoza dice, en ocasiones hay clientes que después de escucharlos e informarles sobre su consulta y brindarle el monto de honorarios, estos se retiran y no vuelven. ¿Cómo procede en este caso? A ver, no sé cuál sea la opinión de Cristina, porque Cristina también ejerce. Es decir, en mi opinión y en mi experiencia, tiene mucho que ver qué tipo de consulta te está haciendo el cliente, ¿ok? Evidentemente, si te va a ver el cliente porque quieres registrar una marca, pues evidentemente ahí no hay ciencia oculta y le vas a decir que la tarifa por el registro de la marca son X número de dólares y los impuestos son X número de dólares. Ok, pero si te está haciendo una consulta más compleja, tú no tienes ninguna obligación de darle los honorarios en esa primera reunión. Yo creo que tú debes, como profesional, decirle, mira, permíteme analizar el tema, permíteme entender bien todo lo que estuvimos discutiendo y te vamos a preparar una propuesta y te vamos a dejar en claro cuáles son los honorarios que este servicio generaría. Y ahí hay un elemento que
te das el tiempo para estudiarlo, ¿ok? Te das el tiempo para estudiarlo, te das el tiempo para entender y te das el tiempo para hacer una propuesta sólida. Pero, Cristina, tú tienes mucha experiencia también, porque ahí es no caer en la inmediatez. Sí, de acuerdo. Y mira, yo te diría que ahí empezamos también con estos temas del pricing, que ahí más bien los cursos y y las consultorías que te pueden dar Lex Latin te las recomiendo, porque el pricing creo que es más un arte que una ciencia. Qué importante es aprender a poner un precio, pero escuchando también al mercado, escuchando también el tipo de cliente, escuchar también sus necesidades. No pensar solo desde el yo, porque ¿qué hacemos generalmente los abogados? Para comunicarnos en redes sociales, para hablar en público, para establecer precios. Nos han enseñado tanto a meternos en nosotros mismos, que a veces nos olvidamos del entorno, del mercado y de leer un montón de cosas. Entre esas, el tema del pricing. Entonces, cuando voy a aplicar un pricing, salirme solo de yo, de que me encantaría facturar $300 la hora siempre, y también pensar, ok, ¿cómo es mi cliente? ¿Cuánto está facturando? Este problema, ¿qué tanto le representa? ¿Cuál va a ser el beneficio que va a recibir? Y desde ahí aprender a construir pricings también con empatía, obviamente para conseguir un win-win, ¿no? Para conseguir un precio que cubra mis honorarios, pero para también asegurarme de que vaya a ser algo que esté de acuerdo con el cliente. Y sí, o sea, para esto y para muchas cosas más te puede servir tener mucha más empatía y escucha en general. Iba a decir algo más, pero ya me olvidé. Aquí hay una pregunta de Carlos Parrado que es interesante, que está también un poco relacionada con algo que ya mencionaste. Dice, ¿es prudente pedirle al cliente que prenda la cámara cuando no lo hace? Mira, creo que depende qué tanta confianza tienes con el cliente, ¿sí? Y también entender el para qué quieres que prenda la cámara, ¿no? Creo que tendrías que ver ahí esas dos cosas. Puede estar en pijama y realmente le da vergüenza prender la cámara, no sé, creo que depende. Pero sí, en reuniones en general, obviamente una buena práctica siempre es prender la cámara y empezar porque tú siempre lo hagas. Otra vez, muchas veces nosotros no vamos a poder controlar a las personas que están en nuestro entorno, equipo de trabajo, jefes, clientes, pero siempre podemos ser nosotros los que damos la pauta. Si tú siempre prendes la cámara, si siempre estás mostrando esta empatía o esta inteligencia emocional, empiezas a hacer que los demás también se alineen. Y ya me acordé una cosa que quería complementar. En este tema de la retroalimentación, yo sé que puede ser a veces complejo pedirle siempre retroalimentación al cliente, pero recordemos que también podemos hacer una retroalimentación interna, es decir, con mi equipo de trabajo, con mi jefe, con las personas que trabajan cerca mío. Hacer reuniones de feedback verdaderos, porque a veces los abogados nos encanta salir en un montón de premios y I'm proud to be, honored to be, hermoso, pero cuando realmente necesitamos retroalimentaciones, cuando de repente las cosas no han ido tan bien. Entonces, tener conversaciones honestas con mi equipo de trabajo en el que, ok, qué es lo que aquí, en dónde fallamos? ¿Qué es lo que pudimos haber hecho mejor? Reuniones en las que no estamos aquí para echarnos loas y para echarnos aplausos, sino en qué fallamos con el cliente. En dónde pudimos haber respondido mejor o más claro? ¿Qué falló con el pricing si se trata de un cliente que no aceptó la propuesta? Y no solo ponernos, es que es culpa del cliente, es que es culpa del mercado, es que el cliente no entendió. No, 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 no. Traer la responsabilidad para poder entender qué de nosotros puede mejorar para brindar un mejor servicio. Y esto es mucho inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque el abogado a veces tiene un ego tan grande que puede ser un ego muy delicado. Y el feedback negativo es algo que nos puede hacer mucho daño. Somos ávidos y ansiosos por tener estos premios y estos reconocimientos, pero no tenemos la misma capacidad para reconocer nuestros errores. Y eso nos quita una oportunidad gigante de aprendizaje, porque solo desde los errores y desde las oportunidades de mejora es que podemos realmente avanzar como personas y como firmas. Así que
Sí les recomiendo que si no se sienten 100% cómodos en hacer feedback con el cliente, pueden haber algunos con los que no tienes mucha confianza. Tengamos conversaciones honestas de realmente en dónde pudimos haberlo hecho mejor. Definitivo, tú acabas de poner el dedo en la llaga, es decir, porque no es tan solo esa retroalimentación con el cliente, sino también esa retroalimentación con el equipo. Hoy por hoy, independientemente, y yo siempre hago esta acotación del tamaño de la firma, se está buscando que se rompan los hilos y que los profesionales colaboren más. ¿Para qué? Para poder hacer una oferta más sólida a sus clientes y además para desarrollar una relación que no dependa de un solo profesional, sino que dependa de varios profesionales. Ah, que me van a decir, no, pero es que mi firma es muy pequeña y yo más bien estoy en un acuerdo de compartir gastos. Bueno, pero compartan honorarios, compartan beneficios, desarrollen a un cliente que lo trajo Juan, pero le va a prestar el servicio a Pedro. Entonces, definan cuáles son las fórmulas de compensación por referir esos clientes. Es decir, siempre hay una alternativa. Es decir, no se cierren a, no, no puedo. Eso es por una parte. Esto que acaba de comentar Cristina tiene un enorme valor. ¿Por qué? Porque esos análisis dentro del equipo, pues si somos lo suficientemente honestos y transparentes, entendemos dónde están nuestras fortalezas y dónde están nuestras debilidades. Y definitivamente trabajar en esas debilidades. También hay otro elemento en esto que para mí es sumamente importante. Hoy en día las nuevas generaciones quieren, hablando de inmediatez, una retroalimentación inmediata. A ellos no les interesa ahora que les hagan una evaluación cada 6 meses y que se lo haga el gerente de recursos humanos o que se lo haga el socio o que se lo haga el asociado. No, 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 no. Si yo estuve trabajando en un caso con un equipo, yo quiero que me hagan esa retroalimentación y me hagan ver si lo hice bien y por qué lo hice bien. Y si lo hice mal, por qué lo hice mal y en qué puedo yo mejorar. Esa es la única manera de fortalecer a los equipos y que vayan creando relaciones más sólidas en lo interno y en lo externo. Y también en esa relación con el cliente, entiendan que cuando se dan esas reuniones que yo recomiendo mucho de retroalimentación, no todo es hablar de trabajo, ¿ok? Como yo digo, pícale la lengua a tu cliente para saber cuáles son sus hobbies. Pícale la lengua a tu cliente para saber qué le gusta hacer los fines de semana. Y ahí se van desarrollando una serie de comunicación sobre temas, ahora sí que van más allá del derecho. Tradicionalmente decían que la mejor fórmula para desarrollar un negocio en el sector legal era jugar golf. No es cierto, ¿ok? No es cierto. Tú puedes compartir información con tus clientes sobre hobbies que él puede tener, sobre hobbies que tú puedes tener, sobre intereses que no te puedes imaginar. Y eso satisface mucho al cliente porque el cliente se da cuenta que tienes una preocupación que va o un interés en conocer lo que va más allá de que te pase un caso o que te dé más trabajo. Entonces, eso es una práctica que les recomiendo muchísimo. Y también lo que dijo Cristina, esas reuniones internas de retroalimentación no son única y exclusivamente para discutir
un caso y determinar la fortaleza y las debilidades durante el manejo, lo cual es muy importante y se debe de hacer, pero también pueden tener un día una reunión para lo que yo decía hace un momento, discutir cuáles son los hobbies del equipo. Y entonces a lo mejor resulta que todos se identifican con ciertos hobbies y pueden ahora sí que formar un equipo en ese sentido. ¿Por qué creen ustedes que, y eso lo he estado viendo y creo que es muy bueno, se están desarrollando, ¿cómo se llama? Campeonatos interfirmas, ya sea para jugar fútbol, para jugar deportes distintos. Bueno, primero para desarrollar una relación, porque no tenemos por qué estarnos viendo como competidores con un cuchillo en la mano, para empezar. Segundo, pues está ahí lo que decía Cristina, ese well-being, ese distraerme, eso hacer algo distinto. Además, le estamos dando gusto al abogado porque somos competitivos, entonces le vamos a meter a ver quién gana, que les va a gustar definitivamente ser los campeones de la liga, pero yo creo que es muy importante trabajarlo, ¿no? Y aquí hay una pregunta también de Manuel, que ha estado muy activo, lo cual me gusta. Dice, la retroalimentación individual con oportunidades de mejora debe ser en privado. ¿El reconocimiento sobre algo bueno debe ser individual o tiene más impacto si se hace frente al equipo de trabajo? Mira, yo creo que en mi opinión, no sé la de Cristina, yo creo que cada relación es distinta y eres tú, vamos a hablar de ti, el que tiene que decidir. Si yo tengo un abogado que me estuvo trabajando en un proyecto y él fue el único, pues es evidente que es en privado. Si yo estoy teniendo esa reunión que dijo Cristina con todo el equipo y vamos a hablar de fortalezas y vamos a hablar de debilidades y una de esas debilidades es un error que cometió alguien del equipo, pues es importante discutirlo frente a todos, pero ojo, teniendo mucho tacto y mucho respeto, porque aquí no se trata de crucificar a nadie, sino de que todos crezcamos, ¿ok? Porque el analizar ese error que se cometió puede prevenir que otros cometan un error similar. Así es, Fernando. Y mira, yo me dedico también al compliance, a eso me dedico como abogada. Y siempre digo un tema que es, tenemos que ser duros con los procesos y suaves con las personas. Y a veces en una reunión de equipo tenemos que identificar las falencias y eventualmente algo en el proceso y esa persona estaba encargada de ese proceso, algo falló. Y por eso tal vez podría tener esa retroalimentación, algo que ver con esa persona, pero siempre con respeto y siempre que no vaya a ser algo dirigido o que uno de alguna manera sepa que le va a hacer sentir mal a esa persona. Creo que dar además del ejemplo de que uno también está dispuesto a recibir estas oportunidades de mejora en el equipo va a ser clave, ¿no? Que no se trate solo de que sea algo dirigido. Pero sí, si ves que es un tema que puede ser muy sensible, sí sería recomendable hacerlo en un uno a uno. Y el reconocimiento igual, ¿no? También buscar, es muy importante el reconocimiento y como vemos en los abogados nos encanta el reconocimiento. También hay que darle suave al reconocimiento y también buscar que haya otros temas que nos convoquen y nos conecten más con el propósito. Yo siempre digo, el fin último del derecho es la justicia, pero parecería que el fin último de muchos abogados es la victoria y a veces la victoria y la justicia no están de la mano. Entonces, también aprender a conectarnos con la importancia de nuestra profesión, porque no siempre vamos a ganar el juicio, el negocio o lo que sea, y no esperar que siempre sentir ese rush de dopamina cuando ganamos, sino conectarnos también con el gozo de una profesión que tiene la capacidad de reorganizar sociedades, de sanar dolores, de resolver conflictos. Entonces también conectarnos nosotros y conectar a nuestros equipos con esta fortaleza que tiene nuestra profesión y no solo conectarnos con el ganar y el reconocimiento. Totalmente. Y lo que yo decía en relación con una última pregunta que hacía Carlicet López, yo creo que cómo manejar eso
depende de cada uno de los profesionales que van a llevar a cabo la coordinación de esas reuniones y determinar si es necesario hacerlo en privado, porque nadie, como ustedes mismos, conocen la personalidad de sus equipos, ¿ok? De los profesionales que trabajan con ustedes. Entonces ahí sí hay que tener mucha mano izquierda. A veces es bueno hacerlo en privado, como lo dice ella, o como lo dicen otros, o como lo recomienda Cristina, pero también para fortalecer el sentido de equipo, pues muchas veces sin que esto sea poner a nadie en el paredón, hablar de en qué acertamos y en qué nos equivocamos. Entonces, yo sí creo que es importante. Pero estamos llegando, todo lo bueno tiene un fin en esta vida y estamos llegando ya a la hora final. Primero, queríamos, Cristina y yo en lo personal, darles las gracias. Darles las gracias a Asuntos Digitales de Alex Latin por haber puesto este evento hoy para, ¿cómo se llama? Discutir un tema que, como ustedes ya vieron, reviste gran importancia. Vamos a publicar ahorita, espero, el enlace donde ustedes pueden entrar en la librería del Ex Latin y pueden encontrar el libro de Cristina. Se los recomiendo verdaderamente. Ahí ya está en el chat que acaba de publicar Taimí Guevara el enlace para que vayan directamente a la librería. Verdaderamente se los recomiendo. Van a adquirir muy buenas prácticas en el manejo de sus emociones. Y pues nuevamente, gracias. Creo que fue una conversación como siempre, bastante animada. Una serie de intercambio de temas que son muy relevantes para el ejercicio de la profesión hoy en día y definitivamente nos podríamos quedar aquí conversando otra hora más mínimo, pero le cedo la palabra a, a David, que tiene una serie de avisos que compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Hernando. Simplemente invitarlos a que revisen y a que obviamente participen en el Diplomado de Marketing y Desarrollo de Negocio para firmas legales que organizamos obviamente entre Asuntos Digitales y Lex Latin y está bajo la dirección académica de Fernando. Es un diplomado, la verdad, muy completo. Yo no voy a aburrirlos acá con mucha información, simplemente quiero que sepan que esto existe. Me imagino que ustedes en algún momento habrán buscado información sobre este diplomado y por esa razón, pues entraron en la base de datos, recibieron la invitación a este evento. Entonces no voy a profundizar muchísimo en lo que es la información del diplomado. Simplemente decirles que es un diplomado de primer nivel. Como dije, la dirección académica está bajo Fernando Peláez y yo creo que es un diplomado que da una visión no solamente moderna sobre la firma legal como negocio, sino también una visión internacional, porque cada profesor, básicamente, digamos, cada profesor viene de un país distinto, de un radio de acción distinto, y esto creo yo que complementa el diplomado de una forma muy generosa. Además, decir que sería ya la sexta edición de este programa. Aquí, por cierto, en la pantalla pueden ver las sesiones una a una de qué van tratando. Son 17 sesiones en total y como dije, estamos ya en la sexta edición. Fernando ha hecho un trabajo además muy importante de ir recibiendo esa retroalimentación y mejorando y ajustando el programa. Entonces ya estamos, digamos, cercanos a una edición perfecta, ¿no? La perfección sé que no existe, pero bueno, casi perfecta en cuanto a lo que es contenido y mezcla de profesores. Como les dije, un grupo de profesores espectacular. Y bueno, qué decirles, pueden inscribirse en una, en dos o hasta en tres cuotas mensuales.
Y bueno, importante, comienza el 25 de abril, es decir, estamos, pues tenemos bastante tiempo para poder gestionar la inscripción. Garantía de satisfacción, si luego de 2 sesiones no estás conforme con el diplomado, sientes que no es para ti, pues te devolvemos el dinero sin ningún problema. A la fecha, nadie ha pedido reembolso, nadie ha ejercido esta garantía de satisfacción. Las opciones de financiación son directas, con lo cual, de nuevo, 1, 2 o hasta 3 cuotas y de una manera muy, muy, muy sencilla en nuestra web. La inscripción al diplomado incluye 2 sesiones de networking y además acceso al grupo de alumni del diplomado, lo que quiere decir que pues vamos a ir invitándolos a eventos privados de los alumnos para que hagan networking, para que exploren oportunidades y obviamente para que tengan acceso a información de primera mano. La recepción al diplomado ha sido buenísimo. Hay testimoniales públicos en la web de Trustpilot, que son además reseñas verificadas, con lo cual pueden confiar 100% en ellas. Y por último, Andrés Manuel Guzmán es el coordinador de admisiones de este programa. Él está aquí acompañándonos en este evento. Con lo cual, si alguien escribe en el chat, estoy interesado, quiero más información, necesito ayuda, lo que sea, Andrés se va a comunicar con ustedes. De todas maneras, si prefieren hacerlo ustedes directamente, pueden hacerlo a través del WhatsApp más 34 687 73 40 57 y a través de su correo electrónico andresmanuel@asuntosdigitales.com. No les quito más tiempo. Si tienen alguna pregunta, con gusto la puedo responder. Pero bueno, era simplemente invitarlos a que participen en este diplomado que la verdad es que es muy, muy bueno y está muy, muy completo. Excelente. A mí lo único que me resta es nuevamente darle las gracias a Cristina por haber aceptado la invitación. Creo que fue una charla muy productiva y creo que es importante que todos aquellos que nos acompañaron sigan desarrollando su conocimiento sobre el manejo de las emociones, porque definitivamente van a desarrollar, por así decirlo, una herramienta, por no decir un arma, que les va a ser sumamente útil en el desarrollo de su profesión y en el desarrollo de sus relaciones con clientes, con colegas, en lo interno, en lo externo, y se sorprenderán. No dejen de hacerlo y no dejen de leer el libro. Gracias, yo también les agradezco mucho, David y Fernando. Como dice Fernando, las emociones, si no las conoces, son un obstáculo, pero si las conoces, pueden convertirse en una súper herramienta. Y los que van a entrar a este diplomado van a necesitar todas las herramientas y les deseo todo el éxito en cada una de sus firmas y negocios. Y qué gusto que es hablar contigo, Fernando. Me puedo quedar 5 horas más feliz. Excelente. Seguimos en Muchas gracias, contacto. Fernando. Gracias, Cristina. Y gracias a todos ustedes por haber asistido el día de hoy. Que tengan una feliz semana. Un saludo. Hasta la próxima.